Soy Diego Cantero. Hola, bienvenidos a este mini tutorial de aplicaciones web. La idea en este caso es crear una pequeña aplicación que permita almacenar datos. Vamos a utilizar unas tecnologías que son el servidor Apache, el lenguaje HTML, el lenguaje PHP y el editor de texto Sublime Text. Cuando nosotros queremos hacer una aplicación de cualquier tipo, ya sea web o una aplicación de escritorio o para celulares, tenemos el dilema de por dónde empezar, sobre todo cuando estamos comenzando, cuando estamos aprendiendo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? En este caso vamos a hacer una aplicación que almacene datos, que almacene y recupere. Normalmente a ese tipo de aplicaciones le llamamos CRUD, que es una pantalla que permite ver un listado de los elementos que yo estoy almacenando y con algunas opciones para crear un elemento nuevo, para modificar un elemento existente o para eliminar un elemento existente también. ¿Cuáles son los datos que vamos a almacenar? En este caso vamos a hacer una lista de contactos, una lista de personas puede ser. Vamos a tener 4 columnas, le llamamos columnas o campos, que son los datos de cada uno de los elementos que vamos a almacenar. En este caso los elementos van a ser personas. Va a ser el primer dato es el DNI, que me va a servir para asegurarme de que no esté duplicado, o sea, no poder duplicar una persona, ponerla dos veces en la base de datos. El apellido, el nombre o los nombres, el teléfono y el email. Eso es como para hacerlo sencillo. Generalmente cuando las personas que trabajan con datos necesitan almacenar, recuperar y hacer operaciones con los datos, el software más común que tienen es el Excel. En este caso tengo una planilla de cálculo de Excel donde podemos poner, ya tengo las columnas aquí, DNI, apellido, nombres, teléfono y vamos a poner un número cualquiera. Voy a poner mi apellido, el teléfono de Canush. Necesitaría más de un dato, voy a poner 3 datos. Acá automáticamente Excel me cambió el DNI, incrementándolo, y me cambió también el teléfono, así que no se va a duplicar. Y acá vamos a poner García. Bien, ahí ya tenemos 3 datos. Y con esto se pueden hacer, por ejemplo, operaciones de filtro, lo que se hace normalmente con Excel. Esto es como para ver cómo quedaría, cómo debería quedar una tabla, algo parecido, que es lo que hacemos generalmente. Ahora vamos a ver las tecnologías, como les decía, que vamos a utilizar. En este caso, para crear la aplicación web, más que para crearla es para que corra esa aplicación, vamos a utilizar un servidor Apache. En este caso vamos a utilizar un servidor portable que es XAMPP. Vamos a usar el lenguaje HTML, el lenguaje PHP y el editor de texto Sublime Text. El servidor XAMPP ya lo tengo corriendo, o sea, tiene un panel de control. Cuando yo ejecuto el servidor XAMPP me muestra el panel de control y ahí yo puedo prender y apagar los servicios. En este caso el único servicio que tengo ejecutándose es el Apache, no me interesan ninguno de estos otros 4. Ya tengo una carpeta preparada adentro de el localhost. Localhost es la máquina en la que estoy trabajando, pero corriendo el servidor Apache. Si yo escribo acá en vez de 127.0.0.1 que es localhost, escribo la palabra localhost, va a funcionar lo mismo. O sea, dice lo mismo y me dice index of pruebas, es la carpeta pruebas. La carpeta pruebas es esta carpeta que tengo aquí, que no tiene nada dentro. Y está metida dentro de una carpeta que es htdocs. Htdocs es la carpeta en donde el servidor Apache muestra todas las páginas web. Este es el servidor XAMPP y adentro tengo la carpeta htdocs y adentro de htdocs yo tengo un montón de carpetas de desarrollo en las que estoy haciendo pruebas. En este caso voy a volver a pruebas, que es lo que me interesaba, y está vacía. Y lo que voy a hacer es abrir la carpeta completa con el Sublime. Entonces voy al menú File, Open Folder. Siempre acuérdense de, apenas abren el Sublime Text, para empezar a trabajar no abran un archivo por separado, abran la carpeta completa.
Acá ya la tenía memorizada que quería abrir pruebas. Lo voy a abrir. Me abre otra ventana, esta ya no me interesa y ya puedo trabajar con esta ventana. Acá vemos que esta es la carpeta de pruebas, la puedo abrir y cerrar y puedo crear dentro de nuevas carpetas y nuevos archivos. En este caso voy a crear un archivo nuevo. Botón derecho, New File. Es una de las formas más fáciles. Y ahí me aparece sin título. Como no tiene título, no existe, todavía no está grabado en el disco, lo primero que voy a hacer es grabarlo en el disco. Lo puedo hacer con File, Save, Control S, o directamente voy a hacer Control S en el teclado y me pregunta dónde lo quiero guardar, que es la carpeta de pruebas, y el nombre lo voy a poner. Vamos a hacer un archivo nuevo, le voy a poner nuevo para crear un elemento nuevo, o sea, para dar el alta a un nuevo elemento dentro del archivo que va a almacenar los datos. Le voy a poner PHP. ¿Por qué le pongo PHP? Porque quiero que el servidor sepa que adentro voy a tener código fuente escrito en el lenguaje PHP y que eso va a hacer algún tipo de acción, pero también me va a mostrar una página web. Una vez que yo tengo grabado con la extensión PHP antes de escribir el código, ya puedo utilizar las herramientas que tiene Sublime de reconocimiento de la sintaxis y de autocompletado. En este caso voy a escribir la palabra PHP y cuando le doy tabular automáticamente me completa una etiqueta PHP, que es donde yo voy a escribir el código fuente específicamente de PHP. Acá le voy a dar una tabulación, puse unos espacios para separar para que quede más prolijo, sea más entendible, y vamos a hacer el famoso hola mundo. Fíjense, acá ya lo voy a grabar. Con control S ya está grabado. Recién tenía un punto acá, le voy a dar un espacio para que se vea, ¿ven? Que tengo un punto y cuando lo aprieto así, cuando le acerco el mouse, aparece para cerrarlo. El punto significa no lo grabaste todavía. Con control S lo grabo y ahora apareció una X. Eso es muy importante para tener en cuenta. Si yo voy a la página web donde estaba mirando pruebas y actualizo, me aparece este que dice nuevo.php y no me aparece nada. Ahí no hace nada, ¿por qué? Porque no tengo nada todavía hecho. Lo que acabo de hacer acá es un comentario. Este comentario al programador le tiene que avisar qué es lo que está por hacer. Entonces, si yo quiero que se muestre el hola mundo, necesito una orden que es echo. Al apretar la E, automáticamente me trata de autocompletar con echo, que es lo más utilizado. Ahí me autocompletó y me puso resaltado string, que significa meter una cadena de texto acá. Entonces voy a poner hola mundo. Control S para guardar, ya se guardó. Voy al navegador y F5 para actualizar y ahí me aparece el hola mundo. Este es un ritual más que nada. Se dice que si uno no hace un hola mundo la primera vez que realiza un programa en cualquier lenguaje, después va a tener un montón de errores de código durante toda su vida. Así que ya tenemos este hola mundo. No me interesa que diga hola mundo, yo quiero grabar un nuevo elemento dentro de la lista de contactos. Lo que voy a hacer aquí es ponerle una etiqueta de HTML que diga, por ejemplo, H1 como un título, nuevo contacto. Control S para grabar, Alt Tab para cambiar de pestaña, de aplicación, perdón. Y aquí ya tengo que me dice nuevo contacto y está como título 1.
si yo aprieto la tecla F12 para examinar el código fuente, acá dice, ven, la etiqueta H1, nuevo contacto, el único elemento que tengo adentro de la página web. Volvamos al editor de texto. Esto ya no me va a interesar mucho que digamos, lo voy a dejar así como para decir hizo algo. En realidad, ¿qué quiero hacer con esto nuevo .php? Quiero únicamente que grabe un archivo de texto. Entonces, acá tendría que decir que si funcionó bien, nuevo contexto grabado. Funcionó. Y acá vamos a poner confirmar que se grabó un nuevo contacto. Y ahí está. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que grabar los datos. ¿Dónde están los datos? Los va a recibir de algún lado. En este caso, con esta prueba que quiero hacer yo, es que ustedes puedan ver y puedan probar sobre todo cómo hacer para escribir en un archivo de texto. Los datos los va a recibir, y en este caso los va a recibir por la URL, que es la URL, la dirección. O sea, aquí tendría que aparecer un signo de interrogación y una serie de datos. Normalmente los datos se escriben en una forma que es clave valor. Entonces, por ejemplo, acá tendría que decir DNI igual 1234, que es el primer dato. Recordemos cómo está escrito en la página web. DNI 1234. Después necesito, para separarlo, un ampersand, y ahí le voy a poner apellido igual Cantero, otro ampersand, nombre igual Diego, otro ampersand, teléfono igual 90112, otro ampersand igual gmail.com. Esto es un paquete de datos que viene dentro de la URL y el servidor lo interpreta como el paquete de datos GET o el método GET de recepción de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es decirle al servidor que lea el contenido del paquete GET. Entonces vamos a poner acá obtener los datos del paquete GET. Y eso lo podemos meter adentro de una variable. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una variable. El signo peso significa que es una variable del tipo string, que son prácticamente todas las variables que se usan en PHP. PHP de hecho es bastante dinámico en el tipado, así que no hace falta declarar el tipo de datos que va a tener la variable, porque generalmente lo que va dentro de los paquetes get y los paquetes post suele ser texto puro. Así que vamos a trabajar con texto. Y le vamos a poner un nombre de variable que sea bastante identificatorio de lo que vamos a guardar, que son los datos. Vamos a poner datos igual a ¿qué? A lo que está dentro del contenido del paquete get. Esto ya sabe, al tener el signo peso, el guión bajo y la palabra get, sabe que es un paquete. Ese paquete tiene un formato de arreglo, así que vamos a guardar lo que tiene adentro, get, directamente. Siempre el punto y coma al final. Lo que vamos a hacer es que lo muestre en la página web a ver qué es lo que recibió. Entonces aquí vamos a poner
echo, no vamos a poner echo, vamos a poner bardamp directamente. Bardamp lo que hace es mostrar en pantalla la estructura de una variable determinada. Entonces vamos a poner datos. Y vamos a ver si lo recibió. Me está dando un error que no hacía falta los corchetes en este caso porque no estoy buscando un índice dentro de la variable get. Vamos a probarlo. Teníamos acá grabado estos datos y vamos a darle enter para que mande los datos. Y ahí aparece, fíjense, esto que está acá. Esto es lo que hace el bardamp. Y fíjense que acá en el código fuente lo estoy viendo, que es un arreglo de 5 elementos que tiene la clave del primer elemento es DNI y el valor es una cadena de caracteres de 4 caracteres que es 1, 2, 3, 4. Después tengo la segunda clave es apellido y tiene 7 letras cantero. 7 cantero. Este bardamp me permite escudriñar cualquier tipo de expresión o variable. O sea, si yo hubiese escrito acá bardamp peso_get, era lo mismo. Vamos a probar. Bueno, peso_get, control S, y acá tenemos actualizamos, y es lo mismo. Así que si quieren lo dejan con la variable y si no usan el peso_get. Yo voy a dejarlo con la variable porque siempre es bueno ir almacenando los elementos que yo necesito dentro de variables. Acá yo lo que tengo es una variable que adentro tiene más variables, por eso es un arreglo. Vamos a separarlo un poquito. Ya tengo. Ahora lo que tendríamos que hacer es crear una línea de texto para guardar adentro de un archivo. Y lo que primero que tenemos que hacer es abrir el archivo. Entonces vamos a abrir el archivo en donde voy a guardar los datos en modo agregar. ¿Qué significa modo agregar? Que no quiero destruir el archivo. O sea, no quiero reemplazar el contenido del archivo en donde tenía guardados los datos por otro nuevo, sino que lo que voy a hacer es mantener los datos que ya tenía y agregarle al final un dato nuevo o un renglón nuevo vendría a ser. Entonces aquí el código va a ser archivo. ¿Qué hago? Creo una variable. En realidad no es una variable, es un objeto, pero le vamos a llamar variable. Archivo, ¿qué va a ser? Le voy a asignar fopen. Fíjense, escribí FIO y apareció fopen, que es una instrucción de PHP que abre un archivo. F de file, open, abrir un archivo. Y aquí tengo que poner primero el nombre del archivo, y vamos a poner contactos. Lo voy a poner entre comillas .txt, archivo de texto. Y donde dice mode es el modo de apertura. El modo de apertura puede ser R de solo lectura, W destructivo, que significa que lo escribe, pero borrando todo lo que tenía antes, y A, que es de append, agregar. Voy a poner la letra A para que sepa que lo quiero agregar. Ahí ya tengo un archivo que se va a crear en memoria y después cuando termine se va a grabar en disco.
El tema es que la primera vez no va a existir, la primera vez que usan el programa no va a existir el archivo contactos.txt. Lo que hace el modo A de agregar, si no existe lo crea, y si ya existe abre el archivo y se posiciona en el último elemento, o sea al final, en el fin del archivo, para agregar un elemento nuevo. Entonces ahí ya lo que hice fue abrir el archivo. Ahora vamos a construir la línea que le vamos a agregar al archivo, que es datos. Así que ya directamente lo que podemos hacer es escribir en el archivo. El tema es, yo para poder escribir en el archivo no puedo poner la variable datos, porque la variable datos no es una línea de texto, no es un string, sino que es, como ustedes vieron, un arreglo. Yo esto no lo puedo grabar así nomás, adentro del archivo. Lo que tengo que hacer es crear una línea y por eso vamos a crear la línea de texto. Para crear la línea de texto nosotros tenemos una función, vamos a poner el nombre de línea, que va a ser un string, y vamos a utilizar una función que se llama implode. Ahí aparece implode. Implode lo que hace es implotar. ¿Qué significa? Lo que hace es transforma un arreglo en un string, en una línea de cadena de caracteres, donde dice glue, que sería el pegamento, es el carácter que va a separar cada uno de los elementos. Entonces yo tengo que elegir qué tipo de carácter voy a utilizar para separar los elementos para que queden. Puede ser un espacio, puede ser lo que sea. Normalmente cuando se trabaja con datos en archivos de texto se utiliza la separación por comas. Podría crear un archivo CSV, que es un texto separado por comas. Entonces acá le voy a poner una coma para separarlo. ¿Y cuáles son las piezas? Las piezas son los datos. O sea, el arreglo donde tengo los datos. Y con eso me alcanzaría. Lo que voy a hacer, siempre uso yo bardamp para ver, antes de terminar el programa, qué es lo que me está creando. Entonces ahora no importa que el archivo vaya a quedar abierto, lo podría comentar temporalmente como para que no me abra un archivo porque quiero construir la línea al principio. Esto lo voy a separar para que quede más prolijo y vamos a guardarlo y probarlo. Actualizamos y ahí fíjense que aparece 1, 2, 3, 4, Cantero, Diego, estos datos. Fíjense que no apareció DNI, apellido, nombre, teléfono, email. ¿Por qué no apareció? Porque cuando utilicé la instrucción implode, estos que son los índices del arreglo, o sea, son las claves de cada uno de los elementos del arreglo, desaparecen, porque no hacen falta. O sea, esto son estructuras temporales, digamos, que no se van a almacenar en este caso. Hay otras maneras de almacenarlo, por ejemplo, con archivos tipo JSON o con estructuras de datos tipo JSON que se usan bastante, o XML, que se usan bastante para bases de datos no relacionales sobre todo, que son muy útiles, pero eso lo podemos ver más adelante. En este caso me interesa que en el primer elemento, sería el elemento 0, tenga el DNI, en el segundo el apellido, en el tercero el nombre, en el cuarto el teléfono y en el quinto el mail. Eso es como para almacenar los datos. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es almacenar los datos propiamente dicho.
voy a descomentar archivo y lo que voy a hacer es escribir la línea en el archivo. Una de las cosas que puedo hacer para escribir la línea en el archivo y que no me traiga problemas después es agregarle el salto de línea a la línea. ¿Qué es el salto de línea? El salto de línea es un carácter especial que no se lee, pero que cada sistema operativo tiene como para decir lo próximo va en el renglón que sigue, una cosa así. Entonces, cuando yo escriba voy a concatenar la línea con un carácter de fin de línea. Entonces lo que voy a hacer es utilizar una instrucción que es fwrite. Fíjense, apenas escribo fw ya aparece fwrite, que es el handle. El handle, el navegador, el manejador de archivos, el manipulador de archivos, es la variable o el objeto donde yo tengo el archivo abierto en memoria. Y el string es lo que yo quiero grabarle adentro. Entonces le voy a poner eso línea y con el carácter punto, que acá en el sublime se ve en color fucsia, le voy a poner una variable que es php eol. PHP porque estamos utilizando el lenguaje PHP y guión bajo eol es end of line. Esto lo que hace es, no importando el sistema operativo que estén utilizando, le pone el fin de línea que corresponda. Porque eso suele traer problemas si ustedes hacen, por ejemplo, una aplicación, hacen todo el desarrollo en Windows y después lo van a ejecutar en un servidor Linux, van a tener unos pequeños problemitas con el tema de los fines de archivo porque son caracteres diferentes. También se le puede poner /r y /n, que son también caracteres de fin de archivo y se usan mucho en ese sentido. Bueno, con esto ya estaríamos escribiendo la línea del archivo y después lo que tengo que hacer para que se complete la operación es cerrar el archivo, que sería grabarlo en disco. Porque hasta ahora estaba en la memoria, no estaba en el disco rígido. Entonces ponemos fclose y el nombre archivo. Y ahí ya debería crearse el archivo nuevo con estos datos. Control S y vamos a ver si funciona. Esto después, sacando o comentando los bardump, ya no va a quedar más. No se va a ver más, no va a molestar. Pero me interesa a mí siempre poner un bardump para poder ver qué es lo que está haciendo. Eso que se siente ahí es el viento. Bien, actualicé y no pasó nada. Dice nuevo contacto grabado. ¿Cómo sé si se guardó en el archivo o no se guardó en el archivo? Principalmente no me dio ningún error, así que parece que lo puedo grabar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la carpeta y fíjense que aparece un archivo nuevo que es de tipo texto y dice contactos.php. Y ahí apareció lo que tenía el bardump. Ya tenemos el primer contacto grabado. O sea, esto es una parte de un programa, no es un programa en sí, es una parte de un programa que lo que hace es grabar en un archivo de texto. No es la aplicación que me permite escribir, porque fíjense, si yo quiero grabar un archivo, un dato nuevo, tengo que escribirlo acá arriba en el navegador. Es un incordio bastante feo. Pero vamos a ver, vamos a cambiarle el 4 por el 5, el cantero por el Pérez, el nombre Diego por Juan, el teléfono le vamos a poner un 2 por un 3 y YCAN lo vamos a poner, cambiar por JP, ¿sí? Y vamos a grabarlo. Fíjense, ahí cambió estos datos
y teóricamente lo tiene que haber grabado. Y fíjense, ahí el Sublime me dice que apareció un dato nuevo. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Esta vez apellido era García, nombre Ana. Aquí vamos a poner el 4, acá era AG. Ahí me confirmó que hizo estos cambios, que tomó estos cambios. Y vamos a ver, acá apareció actualizado estos tres datos. Bien. Esto entonces es un programita bastante simple que lo único que hace es grabar una línea nueva cada vez que se ejecuta, o sea, cada vez que recibe datos por el método get, que vienen en la URL, que va a ser de otra página web que es la que envía los datos. Lo que vamos a hacer es quitarle los bardump para que quede un poquito más profesional. Vamos a comentar por si en algún momento hay algún error y queremos ver qué pasó. Lo descomentamos y nos vamos a mostrar. Si quisiéramos, podríamos poner que esta línea la muestre. Por ejemplo, podemos hacer así, acá, nuevo contacto grabado, peso línea. Una de las características que tiene PHP con respecto a los strings y las variables es que cuando ustedes escriben dentro de una cadena de texto que está entre comillas una variable, generalmente muestra el contenido. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Esta vez vamos a inventarnos otro email, vamos a poner un 7 acá, vamos a ponerle Gómez, vamos a poner María, 5, vamos a poner, y vamos a dar enter para mandar. Fíjense, aparece nuevo contacto grabado, Gómez María, queda un poquito más profesional y me dice que está grabando este dato. Igual es una porquería, pero es como para que ustedes sepan que funciona. Normalmente esto después lo vamos a cambiar para que haya un hipervínculo que diga volver, por ejemplo, a la página de carga de datos o al listado. Pero eso no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer en el próximo tutorial. Ahora lo importante es que ustedes puedan hacer un pequeño programita que reciba datos y los guarde en un archivo de texto. El próximo tutorial, vamos a hacer un formulario hecho en HTML que le envíe los datos a este programita. Bueno, nos vemos entonces en el próximo mini tutorial. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.